Hola colegas, déjenme contarles lo último de interacciones intermoleculares para que ya quede este tema saldado. Revisamos que teníamos interacciones intra, que son los enlaces, e inter, que son entre las moléculas. Vimos las fuerzas de dispersión, que son cuando tengo moléculas o átomos, obviamente, que no son polares, que son eh, moléculas con carácter molecular no polar. Vimos que aquí funcionaban las fuerzas de dispersión cuando tengo dipolos inducidos. Revisamos cómo se relaciona con el punto de fusión o punto de ebullición, donde si tengo mayor área de interacción, mayor área de contacto, tendré un mayor punto de ebullición o de fusión, ¿vale? Eh, Después revisamos momento dipolo, en donde las interacciones dipolo-dipolo pues son más fuertes obviamente que las dipolo inducido, las fuerzas de dispersión, lo que hace que los puntos de ebullición de esos compuestos sean mayores. Y si tengo una masa molecular similar, mientras más grande sea mi dipolo, mayor va a ser el punto de ebullición o mayor va a ser el punto de fusión, porque mientras más grande es mi dipolo, más grande es mi interacción. Y aquí gráfico va aumentando el dipolo con una masa molecular más o menos similar en todas las moléculas, y mientras aumenta el momento dipolar, pues aumenta el punto de ebullición en este caso. Nos quedamos aquí donde les mencioné que tengo una masa similar en estas dos moléculas, etanol y dimetil éter, pero sucede que tengo un cambio muy abrupto en el punto de ebullición y en el punto de fusión. De 78 grados el etanol en su punto de ebullición a menos 22 grados el dimetiléter. Entonces el etanol obviamente es un líquido a temperatura ambiente, mientras que el dimetiléter es un gas. ¿Por qué sucede esto? Si ambos tienen oxígeno y por lo tanto en su estructura, como su arreglo lo menciona, tienen un momento dipolar. Aquí no vamos a analizar el momento dipolar, porque ¿qué sucede si tenemos dos moléculas y no sabemos el número, como en este caso, la magnitud tal cual del momento dipolar? Entonces, en estas dos moléculas tenemos que describirlo de alguna u otra forma. Y entonces vamos a revisar que obviamente el etanol va a tener una interacción más grande debido a que su punto de ebullición y de fusión es más grande en comparación con el éter. Pero ya vimos que no es por dipolo, entonces la interacción tiene que venir de otro lado. Ese otro lado, esa otra interacción que se origina, se le llama puente, o mejor dicho, un enlace de hidrógeno. De forma más bonita, más agradable, más formal, sobre todo se le conoce como un enlace de hidrógeno. ¿Y qué es el enlace de hidrógeno? Pues tengo un hidrógeno de una molécula y va a tener una interacción con un átomo electronegativo de otra molécula. En este caso es con un oxígeno. Si esta interacción sucede en mi molécula va a tener, aparte de una interacción dipolo-dipolo, va a tener una interacción por un puente de hidrógeno. Del lado izquierdo tengo una representación únicamente con esferas, y del lado derecho con un mapa de potencial, en donde con rojo se encuentra la parte más negativa de mi molécula, en este caso es el oxígeno. Y si se fijan, con azul va a aparecer la parte más positiva, que en este caso es un hidrógeno. Así que los hidrógenos que están enlazados con un átomo electronegativo en una molécula van a interaccionar con el átomo electronegativo pero de la otra molécula. ¿Okay? Claro, van a interaccionar intra con la misma molécula, pero inter con la otra molécula. Y esta interacción intra es la que nosotros denominamos como un enlace de hidrógeno. Hay un montón de formas de definirlo, solo que para nosotros en este curso le vamos a llamar enlace de hidrógeno y va a ser una interacción intermolecular. Pero hay una disputa así enorme, tienen que saberlo si es hidrógeno, si es un enlace, si es una interacción intermolecular y demás, ¿no? Ahora no nos interesa que sea, lo que nos interesa es qué origina. Y lo que origina es que tenga una mayor interacción entre las moléculas. Ahora bien, el enlace de hidrógeno aparece en átomos electronegativos, como les puse, como puede ser el flúor, nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Ya sabemos que la electronegatividad de Pauling, este parchecito químico, este invento, pues tiene una tendencia periódica también, aunque no lo queramos, porque es una propiedad que no es de un átomo, sino es de un enlace. Y en este caso, pues la seguimos utilizando, recordando esa propiedad, y aparece en átomos de flúor, nitrógeno y oxígeno. ¿Y de qué forma? Aquí con tres puntitos, que es como usualmente se representa. La representé así, claro, el enlace de hidrógeno. Entonces, tengo R, que es cualquier cosa pegada, pero lo que me interesa es que tengo un átomo electronegativo, oxígeno, nitrógeno, flúor, enlazado intra con un hidrógeno. Y el enlace de hidrógeno, la interacción de enlace de hidrógeno aparece con uno de estos hidrógenos unido a un átomo electronegativo, pero interaccionando con otro átomo electronegativo, ¿vale?
Entonces tengo para intras, oxígeno, nitrógeno y flúor van a interaccionar o pueden interaccionar con flúors dando puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno con flúors. Después lo mismo, oxígeno, nitrógeno, flúor, pero ahora con nitrógenos, y lo mismo, oxígeno, nitrógeno, flúor, pero ahora con oxígenos. Son todas las combinaciones posibles. Lo que tienen que recordar es que siempre el oxígeno tiene que estar interaccionando entre átomos electronegativos. Aquí tiene que ir un átomo electronegativo haciendo una interacción intra, y aquí tiene que ir un átomo electronegativo haciendo una interacción inter, que es el enlace de hidrógeno. Y pues tengo una esquemita del agua. En realidad el agua, dada su estructura, si no analizamos los enlaces de hidrógeno, el agua tendría que ser un gas a temperatura ambiente, pero no lo es, porque estas interacciones de enlace de hidrógeno hace que se encuentre más cohesionada el agua, más arreglada cada una de estas moléculas, interaccionando una. Aquí faltan obviamente, tengo más interacciones hacia acá, más interacciones hacia acá, y si se fijan tengo dos interacciones por oxígeno. Lo que tengo en mente es que pues son los pares electrónicos, ¿no? Que hemos revisado en las estructuras de Lewis, en la teoría de repulsión de los pares electrónicos. Estos pares son los que interaccionan con el hidrógeno de otra molécula. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos pares van a tener cierta carga negativa, cierta densidad de carga negativa, lo voy a poner aquí, cierta densidad de carga negativa, y los hidrógenos van a tener cierta densidad de carga positiva. Obviamente esta interacción es favorable y sucede en el arreglo en todas las moléculas que tengan estos enlaces, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno, siempre van a aparecer. Y entonces, ¿por qué es importante? Fíjense esta gráfica, es muy interesante. Mientras vamos aumentando la masa molar, la masa molecular, esperaríamos que la interacción aumentara. Y si no le hacemos caso a este por un momento, vemos que la interacción va subiendo. Y si va subiendo, por lo tanto el punto de ebullición también va subiendo. Vamos a ir para acá. Pero precisamente, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos esta cosa aquí rara, que es el agua. El agua yo esperaría que tuviera un punto por acá, siguiendo esta línea verde, ¿no? Un punto por aquí. Pero tengo un punto de ebullición mucho más alto, y esto lo puedo explicar precisamente porque el agua va a formar enlaces de hidrógeno, haciendo que las moléculas de agua interaccionen más entre sí y por lo tanto su punto de ebullición aumente. Eso es mágico. Esa sí es una de las grandes excepciones que existen en las tendencias, por ejemplo, aquí de hidruros, sí, compuestos con hidrógeno, le vamos a llamar en general. Y sucede exactamente por el enlace de hidrógeno. Así que el enlace de hidrógeno es una interacción muy fuerte. Y no es fuerte por sí misma, sino es fuerte en cantidad, por montones. Porque aparecen muchos puentes de hidrógeno aquí, este, en donde tengo precisamente esos enlaces con átomos electronegativos e hidrógeno. Entonces, el enlace de hidrógeno es sumamente fuerte porque es muy numeroso. Entonces, en mis estructuras, yo puedo señalar la fuerza de la interacción, y obviamente la primera va a ser ion-dipolo, las que tengan que ver con iones, iones-dipolo. Los iones y los dipolos siempre se llevan bien. Pero antes de que me vaya la dipolo-dipolo, tengo que pasar por el enlace de hidrógeno. Esta y esta de acá depende de la naturaleza, ¿okay? Hay dipolos que son más fuertes que algunos enlaces de hidrógeno, porque tenemos muchos tipos de enlaces de hidrógeno y muchos tipos de dipolo-dipolo. Recuerden que eso solamente es una guía de cómo sería esta fuerza. Recuerden que la fuerza del enlace de hidrógeno tiene que ver más bien por el número. Y hasta abajo, esta sí, indiscutiblemente, tiene que ser las fuerzas de dispersión, porque son las más débiles, ya que no hay dipolos formales aquí. Ahora, un ejemplito clásico, pues el ADN. Cuando estoy replicando ADN, estas cosas que se llaman bases nitrogenadas, ATGC, que siempre vienen en pares, a veces se separan y se vuelven a formar aquí, de alguna forma rara que ya van a revisar o seguramente revisaron en alguna clase de biología, bioquímica. Pero lo que sucede aquí, la forma más química de analizarlo, es algo muy sencillo y es ¡tarán! Puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, ¿okay? Las bases nitrogenadas, esas que aparecen aquí, que simbolizo con una T y una A, pues es una estructura química, obviamente. O sea, esta estructura y esta estructura, esta T y esta A que están aquí arriba, ¿no? Esta aquí y esta acá. ¿Y qué es lo que ven aquí? Que las interacciones entre estas dos bases nitrogenadas, aquí se ven en puntitos. Estos puntitos son enlaces de hidrógeno. Entonces, si se fijan, entre una timina y una adenina voy a tener 2 enlaces de hidrógeno, y una citosina y una guanina voy a tener 3 enlaces de hidrógeno. Así se acomodan siempre. Entonces, literalmente los enlaces de hidrógeno nos dan la vida.
tanto en el agua que bebemos, el agua que nos conforma, como en las bases nitrogenadas que forman nuestro ADN. Y por ejemplo, vamos a analizar este. Este es un enlace intra-nitrógeno-hidrógeno. Entonces, un enlace intra-nitrógeno-hidrógeno, por ejemplo este, y forma un enlace inter con un oxígeno. Entonces, en realidad, esa interacción va a ser esta de acá. ¿Ya vieron? Es algún tipo. Ahora, tengo una intra-nitrógeno-hidrógeno, pero una inter con nitrógeno. Entonces va a ser esta de acá. ¿Ya vieron? Son todas las combinaciones posibles entre esos átomos electronegativos. Y aquí solo hay oxígeno y nitrógeno. Con flúor también se va a poder. Aquí voy a agarrar ahora... pues ya creo que se van a repetir. Sí, se repiten, pero vamos a agarrar esta. Nitrógeno, hidrógeno, intra. ¿Y qué es lo que ven aquí? Es la misma porque la inter la hace con un oxígeno, entre moléculas con un oxígeno. Así que pues para no confundirnos les pongo mismo color. Esta es del mismo estilo. ¿Y qué otra? Esta también. Y en esta que resta va a ser intra con un nitrógeno e inter con un nitrógeno, era lo mismo. Entonces, en las bases hidrogenadas solamente voy a tener dos tipos de puentes o enlaces de hidrógeno. Inters e intra, todo nitrógeno, e intranitrógeno, interoxígeno. Esos son los tipos de enlace de hidrógeno. Entonces, fin, ya terminamos. Ya son todas las interacciones moleculares que vamos a revisar en este curso. Por último, quiero que se lleven esto. Lo similar disuelve a lo similar. Esto se lo van a encontrar n veces. ¿Y qué quiere decir esto? Que puedo generar mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas cuando algo disuelve a otra cosa, si yo sé interacciones intermoleculares. ¿Y cómo voy a saber que lo similar disuelve a lo similar? Pues muy fácil. Polar con polar se va a disolver. Si yo quiero disolver, por ejemplo, regresemos a este ejemplo donde los dos son polares. Si yo quiero disolver dimetil éter con etanol, si los mezclo, esto sí se va a mezclar de forma homogénea, porque los dos son polares. Pero si yo quiero mezclar, por ejemplo, otra cosa, propano, que no tiene momento dipolar o muy pequeño, con acetonitrilo, no se va a mezclar. ¿Por qué? Porque los momentos dipolares son muy distintos. Las interacciones intermoleculares se van a favorecer cuando son iguales entre sí, cuando son solo fuerzas de dispersión o cuando son solo dipolo-dipolo. ¿Okay? Las interacciones pueden existir, pero no van a ser capaces de mezclar a esas dos moléculas. Entonces, cuando quiero disolver algo, lo similar disuelve lo similar, pues si es algo polar, tengo que mezclarlo con algo polar. Y aquí entre paréntesis pongo iones también porque se les olvida, los iones son polares claramente. Y no polar con no polar, esto es clásico. Cuando vayan a su química orgánica y tengan que recristalizar por solventes, por mezcla de solventes, se van a basar únicamente en interacciones intermoleculares. Eso es todo lo que necesitan, saber cómo es la estructura de mi solvente y qué es lo que voy a disolver ahí. Sabiendo que solamente voy a poder disolver sustancias polares con polares y no polares con no polares. ¿Okay? Porque la sal se disuelve en agua, porque la sal son interacciones ion-ion. Y el agua es una interacción polar, entonces polar con polar, similar disuelve a lo similar. No lo olviden. Entonces aquí, si yo quiero mezclar toda esta cosa, digamos que lo pongo todo en un matraz. Entonces, en una sola capa, en una sola fase le llamamos, todo esto se va a mezclar, porque todo esto es homogéneo entre sí. Todo esto tiene la misma interacción. Y estas dos cosas van a interaccionar esta con esta. Entonces, en una fase que le voy a llamar fase no polar, o fase orgánica también se les llama así, lo van a ver después, pues van a estar estas tres rojas. Y en la otra fase, porque entre la fase verde que dibujé aquí y la fase roja no se van a mezclar, pues en la verde van a estar esas dos porque sí se mezclan entre sí, ya que son interacciones dipolo-dipolo. Y en este caso aparte tengo puente de hidrógeno, ¿no? Entonces puente de hidrógeno, voy a tener una interacción mucho más fuerte que este de aquí, pero aún así, como son interacciones similares, estas dos van a poder unirse, van a poder disolverse. Entonces con esto, colegas, terminamos la parte de análisis molecular.